Buenos días gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Vengo a compartirles de parte de Dios un pensamiento, una reflexión con respecto a la palabra de Dios que espero que les sea de bendición. Vale aclarar siempre que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni nada que se le parezca, solamente la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos, considero hoy, está más cerca que nunca. Así que quiero compartir con ustedes una reflexión, no sin antes pedirles que de este lado del celular dice suscribirse, se puedan suscribir al canal, dejarnos su me gusta, su comentario si es así que el video les ha gustado. Y aprovecho esta oportunidad para dejar saludo a la gente de mi iglesia, a la gente de Somos Iglesia, a mi pastor Abel, y a todos los hermanos que siempre, desde José Cepaz, desde Zona Norte, inclusive desde Uruguay y toda la gente de Zona Sur que nos sigue y mira nuestros videos, aprovecho para dejarles un saludito. Dicho sea esto, vamos a pasar al pensamiento que tenemos con respecto a la palabra de Dios hoy. Cuenta la palabra de Dios que Moisés iba saliendo, escapando de la tierra de Egipto, junto con los hebreos. ¿Y qué pasó en ese momento, en esa oportunidad? Dice que llegaron a la orilla del Mar Rojo y el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto venía detrás de ellos siguiéndolos para atacarlos. Entonces dice que Moisés oró en su desesperación y Dios mandó una columna de fuego que se puso delante del ejército egipcio y no los dejaba pasar, pero tenían la columna de fuego, el ejército egipcio detrás, y tenían del lado de adelante al Mar Rojo, o sea que estaban atrapados. ¿Y cuánto tiempo más iban a poder resistir de esta manera soportando eso? Entonces, mientras el pueblo se quejaba con Moisés y le decía que hiciera algo, que para qué los había sacado de Egipto, o sea, estuvieron 400 años de esclavos, y ahí se estaban quejando porque le preguntaban a Moisés para qué Dios los sacó de Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés, pero avanzá, orá, ¿qué quiere que te diga? Orá. Bueno, Moisés oró y el Mar Rojo se abrió. Y dice que se hizo un pasillo en el Mar Rojo y por ese pasillo el pueblo hebreo pasó en seco. Me siguen hasta ahí en la historia. Ustedes pueden decir, es muy difícil de creer que el mar se abrió de verdad y el pueblo hebreo pasó por lo seco llegando al otro lado del mar. Bueno, lo pueden googlear en sus celulares, porque la historia bíblica cuenta que después de que pasó el pueblo hebreo, pasaron los egipcios. Dice que la columna de fuego se deshizo y los egipcios arrancaron con fuerza para destruirlo, los querían alcanzar. Sin embargo, dice que cuando iban por el medio del Mar Rojo, cuando terminó de pasar el último hombre hebreo, el Mar Rojo se cerró y tapó y murieron ahogados los caballos y todos los egipcios de ese ejército. ¿Por qué le digo que lo pueden googlear? Porque no hace mucho, en el fondo del Mar Rojo, haciendo excavaciones y expediciones, se encontraron armaduras, espadas, lanzas, escudos, carros, de lo que se supone fue el ejército egipcio que murió en esa oportunidad. Así que una vez más, lo mismo que pasó, que también lo pueden googlear, con el arca de Noé, que fue encontrada en el monte Ararat, y tantas historias bíblicas que científicamente se pueden comprobar que pasaron. Pero no me quiero detener en esta historia, porque si tendría que ponerle un nombre a este compartir, le pondría las extrañas formas de contestar de Dios. Dice, bueno, que siguieron en su camino los hebreos, Moisés muere, y se levanta un sucesor. Ese sucesor es Josué. Ese sucesor
antes de empezar su campaña de conquistar la tierra prometida, dice que iban a enfrentar a Jericó, que era la ciudad más fortificada de esa época, que si bien también la Biblia cuenta que ocurrió un lugar, porque dice que los israelitas pegaron 7 vueltas a la ciudad, en realidad 6 vueltas, y el último día dieron 7 vueltas completas en el día, o sea 13 vueltas en total, y los muros de Jericó dice que cayeron. Pero antes de eso ellos tenían que cruzar también, tenían que cruzar, no en este caso un mar, sino un río. Pero dice que Josué oraba y el río seguía ahí. Josué oraba y el río seguía ahí. Josué oraba y el río seguía ahí. Entonces, y Josué era sucesor de Moisés. Estaba Moisés, el que lo sucedió a Moisés en el mandato del pueblo fue Josué. Y Dios le dijo que de la misma manera que había estado con Moisés iba a estar con él. Solamente que le pedía que se esfuerce y sea valiente. Que guarde, que en todo momento esté la palabra de Dios en su boca. Dice, guardarás este libro de la ley para que te vaya bien. Le dijo Dios a Moisés, lo puede leer en Josué capítulo 1. Y en varias oportunidades en el capítulo 1 le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y este Josué, que tenía la promesa de que Dios iba a hacer lo mismo que hizo con Moisés, con él, se encontraba que tenía un río por delante por donde el pueblo tenía que cruzar para empezar la conquista de la tierra prometida, pero oraba y no pasaba nada. Entonces, me imaginen, pónganse en la situación de Josué. O sea, venía de que su líder fue Moisés, un hombre que oró y cayeron las plagas de Egipto, un hombre que oró y se abrió el Mar Rojo, un hombre que ya había empezado a conquistar la tierra prometida, por el cual Dios le había dado grandes victorias a Israel. Ese era su líder. Y resulta que tiene que enfrentar su primer obstáculo, ni siquiera ir a pelear, tenía que cruzar un río, y no podía, y oraba y no pasaba nada. Entonces póngase en la situación de Josué, sus preguntas, ¿qué le diría a Dios? ¿Por qué no me contestás? ¿Por qué no haces que este río se abra? O sea, como lo hiciste con mi Señor Moisés. Sin embargo, Dios le contestó y le dijo, avanzá. Avanzá. Dice que se metieron en el río, empezaron a avanzar, el agua ya le empezó a mojar el borde de sus vestiduras a los sacerdotes que pasaron primero con el arca, y cuando el agua empezó a tocar el borde de sus vestiduras, ocurrió el milagro. El río Jordán se abrió. Pero ¿por qué te cuento todas estas historias bíblicas que quizás si sos cristiano las conozcas y si quizás nunca leíste la Biblia o no la escuchaste jamás? Te pongo en contexto, porque a veces vamos a orar, por eso les hablo de las extrañas formas que Dios tiene de contestar. A veces vamos a orar y vamos a tener una respuesta inmediata, como la tuvo Moisés, que oró y el Mar Rojo se abrió y el pueblo pasó en seco. Pero a veces vamos a orar y vamos a tener que avanzar sobre lo que oramos y muchas veces mojarnos los pies como le tocó mojarse al pueblo de Israel para que ocurra el milagro. El otro día estábamos en una célula de la iglesia y un hermano que se llama Julio contaba una anécdota. Dice que venían 2 hombres con sus carros por el camino y a los 2 se les salió una rueda de su carro. Entonces dice que uno se arrodilló y se puso a orar. Contaba el hermano Julio, se arrodilló y se puso a orar. Y oraba y le pedía a Dios que le solucione el problema, que alguien venga y lo ayude, qué sé yo. Y el otro, la otra persona que le pasó lo mismo, dice que empezó a insultar, empezó a despotricar, y también le decía a Dios en su enojo, en su angustia, en su bronca, le decía, loco, ¿por qué me pasa esto? ¿Me entendés? Tengo que estar acá. Pero mientras estaba despotricando, mientras estaba
insultando mientras estaba, dice que puso un palo con una piedra, hizo palanca, empezó a levantar el carro, lo dejó trabado, agarró la rueda y estaba intentando ponerla inclusive sin herramientas. Entonces contaba el hermano Julio esta historia y dice que, dando una metáfora, ¿no? Decía que San Pedro lo miró a Jesús y le dice, Señor, los dos te están pidiendo, ¿a cuál de los dos ayudamos? Al que está orando, ¿no es cierto?, al que se arrodilló a orar. Dice que Jesús le dijo, no, vamos a ayudar al otro. Pero Señor, el otro está insultando, el otro está despotricando, el otro está... Sí, pero está haciendo algo para salir de su situación. Está poniendo un palo, una piedra, levantando el carro. El otro está orando solamente. El otro no, el otro está tomando una acción. Entonces, ¿a qué te aliento con esto? ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Por qué doy tanta vuelta para decirte lo que te quiero decir? Porque muchas veces vas a orar, y el mar rojo se va a abrir. Pero muchas veces vas a orar, por eso las historias bíblicas están puestas para que nosotros aprendamos de las historias bíblicas. Muchas veces vas a orar, vas a pedir, vas a clamar con fe, pero te vas a tener que mojar las patitas, vas a tener que mojarte los pies para que suceda el milagro. Vas a tener que poner tu fe en acción, porque si no tú pones tu fe en acción, nada va a pasar. Y el libro de Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Así que bueno, los dejo con esa meditación. Muchas veces vamos a estar pidiendo por nuestra familia, muchas veces vamos a estar pidiendo por un trabajo, muchas veces vamos a estar pidiendo por nuestra salud, muchas veces vamos a estar pidiendo por un montón de cosas, por una pareja. Ahora, si no hacemos nada para que esto suceda, muchas veces no va a suceder. Déjame darte la mala noticia de que si nosotros, obviamente Dios es Dios de imposibles y tiene el poder para hacer todo, pero lo que es posible lo tenemos que hacer nosotros. Entonces fíjate con respecto a tu petición, qué es lo que vos querés pedirle a Dios con respecto a tu petición, qué es lo que vos podés hacer para que suceda lo que vos le estás pidiendo a Dios. Y vos hacé lo que podés hacer, y lo que no podés hacer, deja que de eso se va a encargar Dios. Que Dios te bendiga, que guarde tu casa, tu familia, tu vida, tus hijos, tu economía. Te bendigo en el maravilloso nombre de Jesús, y que el Eterno tenga de vos misericordia y haga resplandecer su rostro sobre vos.